Aquí tenemos otro problema de geometría. Un cono mide 3 pulgadas de diámetro. A este cono le caben 12 pulgadas cúbicas de agua, redondeada a la pulgada más cercana. ¿Cuál es la altura del cono? Tenemos que hacer referencia a la tabla o la hoja de fórmulas que se les da en el examen de GED. El volumen de un cono es representado por un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, para visualizar lo que tenemos aquí, si tenemos un cono donde estamos poniendo agua, el volumen obviamente es lo que va a estar dentro del cono. Para sacar eso, la información que tenemos en el problema son 12 pulgadas de volumen. Se refiere a esta letra que tenemos aquí, y tenemos 3 pulgadas de diámetro. El diámetro, sabemos, es de lado a lado, pasando por el medio del círculo, y entonces sabemos que el radio, que es lo que necesitamos de acuerdo a la fórmula, sería 1.5. Lo que estamos buscando es la altura. Entonces tenemos el volumen, que es 12, igual a un tercio de pi por radio al cuadrado, que sería 1.5 al cuadrado. Y la altura, que es exactamente lo que estamos buscando. Entonces, como podemos ver, todo lo que está en rojo, el 12, después de este lado de la ecuación tenemos estos números que están multiplicando. Esta es la calculadora que aparece en el examen de GED. Entonces podemos, para representar el 1/3, como es una división, 1 sobre 3 o 1 dividido sobre 3, vamos a utilizar paréntesis. 1 sobre 3 es 1/3 por pi. Ponemos pi a un lado de eso y ponemos paréntesis 1.5, que indica otra vez el 1.5 está elevado al cuadrado. Entonces es necesario poner esos paréntesis para indicar que el cuadrado está afectando, o el exponente 2 está afectando tanto al 1 como al 5. Entonces 1.5 elevado al cuadrado. Ponemos enter y nos da esto como resultado. Entonces aquí podemos, para simplificar, tenemos 12 y tenemos 2.35. Lo voy a simplificar simplemente así. Y tenemos la h todavía, que representa la altura. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, la h está representando un número que multiplicado con 2.35 nos va a resultar en 12. Entonces, para obtener eso, como lo hicimos en un problema anterior, para hacer eso tenemos que dividir, para dejar la h sola, para despejarla, tenemos que entonces dividir por 2.35, y lo mismo hacemos del otro lado de la operación. 35. Aquí se cancela, dejando la h sola y dividiendo 12 por 2.35. Entonces, como ya tenemos esos números ahí, esos decimales, ponemos solamente 12 dividido por la respuesta que ya teníamos antes, poniendo la segunda función y el
el símbolo negativo donde dice ANS, que significa respuesta, podemos sacar cuál es el resultado. Entonces, como decía el problema, hay que redondear la pulgada más cercana y basado en el resultado que obtuvimos, la pulgada más cercana sería el 5. Entonces esta es la respuesta. La altura del cono es 5. Que para este problema tenemos esta gráfica con varios puntos. Este problema tiene que ver con el concepto de si la gráfica o la tabla, en este caso la gráfica, representa una función. Para que algo represente una función, tenemos números de entrada o tenemos valores de entrada y tenemos valores de salida. Los valores de entrada son representados por las X. Entonces, de acuerdo aquí a los pares que tenemos, en el resultado, el primer número es la X, el segundo número representa la Y. Entonces, los valores que representan la X no se tienen o no se pueden repetir para poder ser una función. Entonces, si vemos aquí en el caso de los puntos que tenemos, aquí tenemos una área donde los valores de la X se van a repetir. Tenemos X igual a 1 en este primer punto y tenemos X igual a 1 otra vez en este punto de arriba. Los valores de la Y están representados por el 1 y el 3, pero eso no importa si se repiten. El caso para que esta gráfica represente una función, tenemos que eliminar uno de esos puntos. Entonces, de acuerdo a las opciones que tenemos, ¿cuál es el punto que se puede eliminar? Y como podemos ver, no tenemos 1,3, que está representado aquí arriba, sería 1,3. Este punto no lo tenemos en ninguna de las opciones, pero sí tenemos este punto que está aquí es 1,1. Y ese es el único punto que podemos eliminar para que todos los valores en la función o para que todos los valores en la gráfica puedan ser una función. Entonces, el 1,1 es el que tenemos que eliminar para que estos puntos puedan representar una función. Este es otro problema que tiene que ver con identificar puntos en una gráfica. La relación entre la X y la Y. Tenemos que recordar que un orden coordinado o un par de puntos está representado por X e Y. X siempre va a ser el primer número, Y siempre va a ser el segundo número. El problema o lo que tenemos que hacer aquí es trazar el punto que le indica menos 5,1. Entonces tenemos que saber este orden para poder identificar que estamos hablando de menos 5x que está en este lado, ¿verdad? Y tenemos el valor de 1 que representa la Y que está sobre este punto. Entonces, el punto que nos interesa o el punto que se tiene que marcar es este que está aquí. Una vez que identificamos las diferentes partes, las líneas, ese es el punto que nos interesa y eso es lo que se tiene que marcar en el examen. Siguiente problema. Este problema está relacionado con el concepto de ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática se caracteriza por tener una x al cuadrado.
Eso quiere decir que hay dos posibilidades de soluciones o dos posibilidades para encontrar un valor de X. O en otras palabras, la X puede tener dos valores. Okay. Para no hacerlo muy complicado aquí, la gráfica o la fórmula que hay que recordar para esto es la ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, esto es importante recordar para poder identificar cuáles son los valores o los posibles valores de la X. Y ahorita les muestro los diferentes pasos para identificar eso, pero la ecuación tiene que estar en este formato para poder identificar esos puntos. Como podemos ver, hay un número de este lado de la ecuación donde debería de ser 0. Tenemos el 6. El 6 lo tenemos que mover del otro lado de la ecuación. Como es positivo, lo vamos a restar. Tenemos que restar el 6 de este lado de la ecuación y lo mismo tenemos que hacer de este lado. Entonces, simplificando, tenemos x al cuadrado más 3x. Y como tenemos menos 4 y menos 6, ¿verdad? Son dos números negativos, entonces nos va a dar como resultado menos 10, igual a 0, porque cancelamos el 6 de este lado. Okay. Ahora que tenemos la ecuación de este lado, de esta forma, en relación a esa fórmula estándar que tenemos, vamos a utilizar lo que se conoce como factorización. Y básicamente es encontrar dos polinomios o dos binomios que cuando se multipliquen nos den como resultado a 0. Entonces, para hacer este proceso, vamos a, hay que recordar un par de cosas para encontrar los números que tenemos que colocar de este lado. Sabemos que para obtener x al cuadrado tenemos que multiplicar x con x, lo que quiere decir que de aquí tenemos que poner x y aquí tenemos que poner x también. X por x, cuando tenemos x de esta manera, se asume que hay un exponente de 1. Entonces, cuando multiplicamos las mismas bases, sumamos los exponentes. Entonces, x por x, ¿verdad? Ahora, la segunda condición que tenemos que identificar es, tenemos que encontrar dos números que multipliquen a 10. Entonces, vamos a ver cuáles son los pares que pueden multiplicar a 10. Uno sería 1. Un par sería 1 por 10. Otro par sería 2 por 5. Y básicamente son los dos pares que pueden multiplicar a 10. El par que vamos a tener que utilizar es el 2 y el 5, porque cuando lo sumamos o restamos, ¿verdad?, podemos encontrar una diferencia de 3. Entonces, entre el 5 y el 2 hay una diferencia de 3, que es el número que tenemos aquí en el medio. Entonces, hay que determinar cuál número es positivo. Obviamente va a ser el 5, porque cuando restamos el 2, nos va a quedar un resultado positivo. Entonces, aquí no importa cuál sea el orden de los números que coloquemos, podemos colocar más 5 y podemos colocar menos 2 en cualquiera de los paréntesis. Pero todavía no acabamos de encontrar cuál es la solución, cuál es el valor de la X. Como dijimos, cada uno de estos factores
tiene que ser 0 para poder, cuando multiplicamos el otro factor, nos da un resultado de 0. Entonces tenemos que resolver por x en cada uno de estos. ¿Qué número sumado a 5 nos da 0? ¿Qué números restando a 2 nos da 0? Entonces, básicamente, el valor de cada uno de estos de la x sería el número opuesto o el signo opuesto de ese número. Entonces, en el primer caso tenemos x más 5 igual a 0. Bueno, para obtener un resultado de 0, tenemos que el valor de la x tiene que ser negativo para que se pueda cancelar. Menos 5 más 5 nos da 0. Y el valor de la x en el segundo caso tiene que ser positivo para poder cancelarse con el menos 2. Entonces, los valores que andamos buscando son estos, menos 5 y 2, que sería la primera opción. Este problema se trata de interpretar la expresión, las expresiones o la información que se nos da de una forma verbal a una forma matemática. Tenemos que identificar, como ven, no hay que resolver, simplemente tenemos que identificar cuál es la expresión que nos pudiera ayudar a resolver este problema si se nos pidiera resolver. Entonces, leyendo el problema, podemos identificar esas diferentes piezas de información. Un alpinista escaló 1000 pies a un ritmo de un cierto número de pies por hora, representa por eso. Entonces, voy a tratar de escribir las piezas aquí. Pies por X horas. ¿Verdad? No sabemos cuántas, simplemente sabemos que son 1000 pies por un cierto número de hora. Y después escaló 5000 pies adicionales, por eso puse el signo de más, a un ritmo diferente. Entonces pudiera ser, no sé, 2x por hora, qué sé yo. El ritmo fue, aquí se nos dice que el ritmo fue 10 pies por hora menor que el doble del primer ritmo. Entonces, ¿cuál es la expresión que estamos buscando? En el primer caso tenemos 1000 pies por cierto número de pies por hora y se le agregan otra caminata de 5000 pies, pero esto fue, dice aquí, 10 pies por hora menor que el doble del primero, como había mencionado 2x, y de esa velocidad fue 10 pies menor. Entonces, si vemos lo que acabo de escribir aquí, concuerda con la opción C, donde tenemos esos diferentes elementos. Conforme uno va leyendo el problema, hay que hacer notas sin necesariamente ver cuáles son las opciones. Si tratamos de ir del problema a las opciones para ver cuál es la que queda mejor, podemos hacer algunos errores y, no sé, en este caso pudiéramos haber escogido la D porque tienen valores bastante similares, pero no necesariamente es lo mismo que la opción que es correcta. Aquí está otro problema bastante similar donde no hay que resolver, pero sí tenemos que identificar cuál es la expresión que nos ayudaría a resolver el problema. Vamos a leer el pasaje.
Ann es propietaria de una tienda de artículos de arte. Ann está analizando los gastos y los ingresos de la tienda porque quiere aumentar las ganancias de la tienda. Los gastos incluyen el alquiler de 1,250 pies cuadrados de espacio por 13,750 al mes. La tienda solo tiene un empleado al que le pagan $8 por hora más 8% de comisión. Una parte importante del ingreso de la tienda proviene de las ventas de lienzo en blanco y marcos. La tabla muestra los precios de los lienzos y de los marcos vendidos en la tienda. Vamos a ver el problema y explicamos eso. El empleado de la tienda trabaja 35 horas a la semana. ¿Cuál desigualdad se puede usar para encontrar el valor en dólares de las ventas semanales que el empleado debe hacer para ganar más de 400 por semana? Entonces, sabemos que le pagan $8 por hora y le dan una comisión de 8% de cualquiera que sea la cantidad de la venta. Hay que recordar que el 8% es 8 sobre 100, por lo cual cuando calculamos el porcentaje tenemos que utilizar la forma decimal del porcentaje, que sería 0.08. Entonces sabemos que trabaja 35 horas y le pagan $8 cada hora más la comisión más 0.8 X. Y sabemos que esto que tenemos aquí tiene que ser, dice, de acuerdo al problema, dice que quiere ganar más de 400 por semana, lo que quiere decir que esta cantidad que tenemos aquí tiene que ser igual o mayor que $400. Para poder satisfacer lo que tenemos ahí. Entonces, de las inequalidades que tenemos aquí, o desigualdades, la que mejor nos da esa información sería la B.